La guerra es el verdadero y único infierno. La naturaleza humana no ha evolucionado desde la edad de la piedra. Obtendré el grial y salvaré al mundo, porque la justicia nunca lo hará. Emiya Kiritsugu. Hoy les quiero presentar una sección nueva, unos anteojos especiales para analizar la realidad de otro modo. La intención es profundizar con algo más de detalle, enfocarnos en un punto específico y, como hablamos de anime, en un personaje en particular. La sección se llama ADN, Atributos Distintivos Naturales. Sí, una absoluta manipulación y manoseo al significado real de la palabra ADN, pero bueno, son licencias creativas. Básicamente elegiremos a un personaje e iremos descifrando sus claves más importantes. Cuando hablamos de atributos nos referimos a sus características, a los datos que nos ayudan a describirlo como sujeto. Con la palabra distintivo nos enfocaremos en aquellas cualidades que lo hacen destacar a ese nombre propio, ya sean cuestiones compartidas con otros o propias de su accionar. Todo aquello que tenga valor significativo. Para entender la importancia de ese personaje en la trama y en los acontecimientos, nos vamos a detener a explicarlo. Por último, hablar de natural implica obviamente desandar el camino de los valores más íntimos del sujeto propiamente dicho. ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué nos transmite? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? ¿Qué esencia tienen sus sentimientos? La intención va a ser contestar ese tipo de preguntas. Así, con el contexto de la nueva sección que hoy estrenamos, nos metemos de lleno con el primer invitado de esta fiesta, Emiya Kiritsugu. Kiritsugu es el maestro de Cyber en la cuarta guerra del Santo Grial de Fate Zero y un cazador de magos clandestino muy temido en el mundo Fate. Esto último es importante tenerlo en cuenta porque esa construcción que hizo de su propia persona en base al prontuario que tiene, a su crianza en términos de cazador y a las decenas de muertos que hay en su espalda, generan que gran parte del elenco esté inquieto al confirmar su presencia en esta guerra. Ahora, si nos detenemos en sus características más notorias, lo primero que debemos decir es que Kiritsugu carga consigo una mirada profundamente trágica de la existencia humana. Muestra un nivel de pesimismo respecto a la realidad muy alto y actúa en consecuencia con esa visión. El solo hecho de prestar atención a sus ojos nos refuerza esto que decimos. Todo el tiempo sus pupilas solo reflejan vacío. No parece tener muchas ganas de vivir. Ser pesimista suele desdeñarse con mucha facilidad, pero realmente, si uno piensa las cosas con racionalidad y con profundidad respecto a la existencia humana, llega a la conclusión de que cuesta encontrarle un sentido a las cosas. Imaginen una persona entonces que creció viendo a sus afectos transformarse en zombies por una droga que su padre habría hecho y que posteriormente tendría que sacrificar a su mentora para evitar la propagación de esos mismos zombies. Si a todo eso tuvo que enfrentarse Kiritsugu, es extremadamente coherente su mirada y ese sentimiento trágico de la vida. Ahora, el pesimismo no te condena a suprimir tus expectativas y meramente esperar el día final. Kiritsugu es un hombre de convicciones muy sólidas, no le importan las consecuencias que éstas puedan traerle e incluso derrama sangre con tal de protegerlas. Más adelante discutiremos qué tan polémicas son esas ideas que él sostiene, pero sin duda su realismo en exceso no le impide la contundencia de las convicciones. Tiene un objetivo muy claro y transita hasta el último de los obstáculos para conseguirlo. Otro atributo fundamental en su personalidad es el gran sentido de la estrategia que tiene. Es un calculador compulsivo, un detallista maniático, un controlador en el más sentido de la palabra. Nada puede escaparse, todo debe estar bajo la lupa. Siempre hay un plan A, B, C y D si es necesario. Inclusive su habilidad más utilizada colabora a esta forma tan estratégica de pelear, altera el sentido del tiempo, y eso es para ser usado en los momentos más exactos, porque si no las consecuencias pueden ser terribles. Requerís de un análisis rápido y sintético antes de acelerar el tiempo en una circunstancia de peligro. Bueno, Kiritsugu hace eso todo el tiempo en cada paso que da. También por ello resulta que trabaja al lado de Maya y no con Airfield, dejando de lado que no soporta a Cyber. Un controlador de este calibre claramente viene acompañado de una manipulación muy grande. Y no lo hablo
solo de cómo utiliza sus armas, sino también cómo usa a conveniencia a todas las personas. Todos son partes de su plan. Herramientas que activa o desactiva según lo crea necesario. No importa lo que el otro pueda llegar a sentir. Un ejemplo de esto se da cuando Caster se vuelve un problema y se convierte en un pulpo tan grande como asqueroso que pone en peligro hasta la propia guerra. Kiritsugu en ese momento no duda en utilizar a Cyber, Lancer y Ryder, el maestro de Ryder, e inclusive la propia Airfield, con tal de concretar su objetivo, sacar del camino tanto a Caster como a su maestro. Y así es él, lo que molesta, fuera. Con todo lo dicho anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que Kiritsugu es un protagonista oscuro. Representa valores muy distintos a los clásicos del shonen que conocemos. Inclusive es muy opuesto a la caracterización de Shiro en los otros Fate. Acá no hay evangelizaciones ni clichés, sino un personaje que tiene un pasado y un presente sombrío, pero que además actúa en reiteradas ocasiones como un asesino sin escrúpulos al cual solo le importa obtener sus resultados. Ya con esto es muy interesante. La siguiente pregunta que nos haremos es: ¿qué lo distingue a Kiritsugu? En primer término, creo que la rivalidad con Kirei no solo lo distingue, sino que también lo define. Acá tenemos dos personajes que son iguales, que manejan valores parecidos, que accionan de un modo similar y que en el fondo tienen los mismos temores. De un lado un cura, un creyente, del otro un descreído, un desconfiado. Pero sin embargo, a los dos los une lo mismo: la conexión con la sangre. En Kirei vemos cómo poco a poco se regocija con la muerte, cómo se va interiorizando en la cultura del asesinato, cómo empieza a disfrutar del sufrimiento ajeno en pos del beneficio personal. La unión con Gilgamesh profundiza eso que era una pequeña incógnita y llena de maldad a un Kotomine que ya parecía traerla en su ADN. Parados desde el lado de Kiritsugu, tenemos una cercanía con la sangre y la muerte desde la infancia. En un primer momento como padecimiento, pero luego ya como lección de vida. Cuando Emiya decide ser cazador, entrelaza su vida entera con la muerte. Es cierto que todo su entorno, inclusive su propio padre, conspiraron para empujarlo a la oscuridad. Pero llegados a cierto momento, la decisión termina siendo tomada por Kiritsugu. En teoría lo hace para salvar el mundo con el Santo Grial, pero ¿qué tan cierta termina siendo aquella convicción si al final solo trajo mayor caos al mundo? Hay acá un destino errante que más tarde o más temprano obliga al protagonista a causar más sufrimiento. Lo mismo pasa con Kirei. Ambos son personajes desapasionados, fríos y sin ningún pudor para matar. Hay dos ejemplos claros en la serie: la muerte de Lancer en una emboscada muy poco ética por parte de Kiritsugu, ahora lo vamos a analizar con mayor profundidad, y la perversa trampa que Kirei junto a Gilgamesh le tienden a Kariya para enloquecerlo de un modo tal que no pueda competir por el Grial. La síntesis a la que llegamos es que ni Kotomine ni Kiritsugu tienen escrúpulos. La guerra los enfrenta, pero como los dos en el fondo se reflejan en el mismo espejo, temen encontrarse. La segunda distinción en Kiritsugu es Cyber. Ahí sí que hay dos caminos completamente opuestos. Para Cyber, el camino de un espíritu heroico debe ser transitado con valores incorruptibles, con el honor de un guerrero que pelea hasta la muerte, pero jamás humilla al rival que tiene enfrente. Ese punto es vital. Son rivales, pero jamás enemigos. Los guerreros luchan desde el mismo punto de partida, con las mismas reglas y en un duelo justo. Así es como concibe la vida Cyber, desde la base de la ética, de los principios, de la justicia. A Emiya, en cambio, no le interesa la justicia. Él solo quiere triunfar en la guerra y cumplir su objetivo. Acá no hay ética, ni moral, ni reglas, ni nada. Yo vine a matarlos a todos, a que ninguno me estorbe y a quedarme con el Grial para satisfacer el deseo por el que tantos años he luchado. Una postura totalmente egoísta y despojada de empatía. Y acá es donde quiero polemizar. Nada de lo que Kiritsugu le haya pasado en su vida justifica sus acciones. No se puede manipular, traicionar y humillar personas, ni siquiera en una guerra.
Actuar de esa manera implica mancharse las manos de sangre para siempre. La forma en que se deshace de Lancer explica y argumenta gráficamente todo lo que estoy diciendo. Primero, lo utiliza en el momento que le conviene para matar a Caster, se jacta de esos ideales incorruptibles que los héroes tienen para sacar ventaja de la situación, asesina por la espalda al maestro de Caster y al siguiente capítulo hace exactamente lo mismo con el maestro de Lancer. En el medio de la batalla que justamente Lancer y Saber estaban teniendo y que habían prometido terminarla en buenas condiciones, Kiritsugu juega con la vida de todos y asesina tanto al maestro como al sirviente rival. Deja en ridículo a Saber, llena de sangre todos los principios de los héroes y solo se enfoca en su búsqueda de resultados. Yo entiendo que Kiritsugu haya sufrido un infierno durante toda su vida, que como cazador haya tenido que matar a cientos de personas, pero actuar de la manera en que lo hizo lo conduce únicamente a ser una bestia. Un monstruo sin alma que con tal de ganar se beneficia del caos. Un asesino sin escrúpulos, pero en el fondo, un pobre tipo. Kiritsugu se comió el verso del Grial, despedazó a toda persona que se cruce en su camino y encima se quedó sin nada, porque no existe tal artefacto que cumpla cualquier deseo. Solo fue un instrumento para generar la guerra que el sistema quería. A ese sistema que Kiritsugu dice combatir, pero al cual solo contribuyó. Sinceramente, me parece un iluso. Pero ojo, es un imbécil construido maravillosamente. El no coincidir moralmente con las acciones de un personaje no implica negar la calidad de su escritura. Como personaje de anime, Emiya Kiritsugu es extraordinario. Tiene una cantidad de matices que lo ubican entre la humanidad y la perversión. Lo ves padecer el camino que transita, lo ves angustiarse al lado de Aishfir, lo ves matar a sangre fría, lo ves calcular minuciosamente cada acto, lo ves frágil y con miedo cuando se acerca a Kirei, lo ves humano y demonio al mismo tiempo. De eso se trata. Allí está el secreto para crear al mejor personaje posible. Por tanto, si tengo que entregar una conclusión acerca de qué cosa lo distingue a Kiritsugu como personaje, tengo que decir que todas estas características le otorgan complejidad, le dan sustancia, nos entrega debate y reflexión. Es imposible que veas Fate Zero y te vayas sin nada. Vas a discutir con tus amigos, vas a pensar, te vas a enojar, te vas a sorprender, vas a sentir algo irremediablemente. Aquí está el atributo más preciado de la serie y para el cual Kiritsugu aporta en gran medida. Es uno de los responsables de tanta calidad. Aun cuando a este servidor no le guste para nada y lo desprecie por sus acciones. Para explicar el personaje, me parece necesario escuchar sus propias palabras. El mismo Kiritsugu argumenta y explica su manera de hacer las cosas. Después de matar a Lancer a espaldas de Saber, el maestro y el espíritu heroico tienen una discusión que llena de riqueza conceptual a la obra. Allí se contrastan las visiones opuestas de vida que tienen ambos personajes. 栄光だの名誉だの、そんなものを危機としてもてはやす殺人者には何を語り聞かせても無駄だ。騎士なんぞに世界は救えない。こいつらはな、戦いの手段に聖者があると説き、さも戦場に尊いものがあるかのように演出してみせるんだ。そんな歴代の英雄どもが見せる幻想で、一体どれだけの若者たちが武勇だの名誉だのに誘惑されて血を流して死んでいったと思う。幻想ではない。たとえ命のやり取りだろうと、それが人の営みである以上、法と理念がある。さもなくば戦火のたびにこの世には地獄が具現する羽目になる。ほらこれだ。聞いての通りさ、アイリー。この英霊様はよりにもよって戦場が地獄よりマシなものだと思ってる。冗談じゃない。あれは正真正銘の地獄だ。いつの時代も勇猛果敢な英雄様が華やかな武勇弾で人々の目をくらませ、血を流すことの邪悪さを認めようとしないからだ。人間の本質は石器時代から一歩も前に進んじゃいない。そんな市場は交えないさ。僕は聖杯を勝ち取り世界を救う。そのための戦いに最もふさわしい手段で臨んでいるだけだ。正義で世界は救えない。そんなものに僕は全く興味はない。キリツグ、若き日の本当のあなたは正義の味方になりたかったはずだ。
終わらぬ連鎖を終わらせる。それを果たし得るのが聖杯だ。僕がこの冬季で流す血を人類最後の流血にしてみせる。そのためにたとえこの世の全ての悪を担うことになろうとも構わないさ。それで世界が救えるなら。Estos diálogos son una obra maestra, porque representan un contrapunto muy bien desarrollado durante todo el anime y que encuentra el clímax en esta escena. El concepto de héroe, de justicia y de ética son las tres palabras que se ponen en tensión permanentemente durante la vida de Kiritsugu, como así también en la guerra por el Santo Grial. ¿Son los héroes posibles en un mundo como este? ¿Venden esperanza en formato de mercancía o realmente luchan por salvar a las personas? ¿Cuál es el límite para ser héroe o villano? ¿Existe la justicia? ¿La podemos hacer con nuestras propias manos? ¿La venganza implica justicia o solamente significa saciar la ira que tenemos? ¿Vale la pena luchar bajo ideales o solo importan los resultados obtenidos? ¿En una guerra hay espacio para idealismos? ¿O en la realidad la guerra es la consecuencia de no haber tenido una convicción real de paz? Todas preguntas que surgen cuando uno trata de entender la naturaleza de Miya Kiritsugu, y por eso podemos afirmar que es un gran personaje. Mi opinión personal choca y tiene cortocircuitos permanentes con el método que utiliza el personaje, pero en el fondo es solo eso. Una opinión que puede ser debatida y contraargumentada sin ningún problema. Lo importante es que intentemos descifrar juntos la esencia del anime, de sus personajes y de las cosas que nos gustan con todos los argumentos que encontremos. Yo creo con firmeza que exterminar a los malos jamás será una solución, porque automáticamente nos convertimos en uno de ellos. La sociedad necesita construir bajo la base de la empatía, de la otredad, del amor, nunca desde el odio, la venganza o el resentimiento. En el fondo, Kiritsugu es un personaje que nunca encontró la empatía que necesitaba y los pocos atisbos de afectos que tuvo se vieron manchados con sangre por una circunstancia u otra. Si entonces Emilia es víctima o victimario, será algo que los invito a debatir, contradecirme y comentar en este video. De eso se trata la sección. Kiritsugu es un personaje con una construcción compleja que todo el tiempo pone en tensión los valores preestablecidos. Juega permanentemente con la moral del que está mirando y se agradece. Está buenísimo salir de la chatura de un protagonista que jamás se equivoca y todo lo hace con una nobleza imaginaria. Es un hombre profundamente pesimista en su mirada sobre la humanidad. Desde muy chico tuvo que enfrentarse a la muerte de sus afectos. Es un gran estratega, un hábil calculador y por momentos una persona llena de contradicciones. En el fondo, ese rasgo lo humaniza y aún en una historia con características fantasiosas, uno ve personas que están peleando, con miedos, con incógnitas, con pensamientos, con sueños y con ilusiones, pero personas que no son perfectas y nunca podrán serlo. Alguna vez un compañero experimentado me dijo: en la vida solo hay dos cosas de las cuales no podemos escapar, la muerte y las equivocaciones. Absoluta razón tenía. ADN, atributos distintivos naturales, la nueva sección del canal que queda inaugurada. Espero que les guste y los invito a comentar el video.